El humanista italiano Francesco Filelfo escribió una carta al rey de Francia. Afirmaba que el nuevo sultán otomano no era más que un don nadie y que no podía haber mejor oportunidad para atacarlo. Los diplomáticos europeos sonrieron ante estas palabras y la corte bizantina respiró aliviada. Sin embargo, aquel joven sultán estaba al tanto de esas cartas. Leyó lo escrito, lo dejó cuidadosamente sobre su mesa y volvió a la mapa de las murallas. Ese desprecio se convertiría en su arma más afilada. Aún tenía 19 años. Hablaba 8 idiomas y realizaba personalmente los cálculos matemáticos de los enormes cañones. Mientras todos lo consideraban un incompetente, él estaba desarrollando una estrategia que cambiaría el curso de la historia. 2 años más tarde, en mayo de 1453, el mundo conocería su nombre: Fatih. La mañana del 3 de febrero de 1451 soplaba un viento frío en Edirne. El sultán Murad II había cerrado los ojos tras una larga enfermedad. La noticia de su muerte llegó a Manisa, junto al joven príncipe, mediante mensajeros especiales. Mehmed, tras leer la carta, no miró a su alrededor ni dijo nada. Simplemente se levantó y se dirigió a la puerta. En el umbral, solo una frase salió de sus labios: «Que quien me ama me siga». El escribano Kemal Efendi nunca pudo olvidar ese momento. En el rostro de Mehmed no había ni miedo ni tristeza aquella mañana. Solo la mirada de alguien que comprendía que, por fin, había llegado el momento de llevar a cabo una gran decisión que llevaba mucho tiempo madurando en su interior. Este joven aún no había cumplido los 19 años, pero la carga que llevaba sobre sus hombros era el sueño de toda una generación: Constantinopla. El nombre de aquella ciudad milenaria era un sueño que la dinastía otomana llevaba años persiguiendo. Yildirim Bayezid lo había intentado, pero no lo había conseguido. Murad II lo había intentado, pero se había visto obligado a retirarse. Ahora, historia depositaba ese sueño en manos del joven Mehmed, como si no pudiera ser de otra manera. Mehmed, que ascendió al trono por segunda vez el 19 de febrero de 1451, percibía la desconfianza en los ojos de los experimentados visires que tenía ante sí. Renovó los tratados de paz, sonrió a los embajadores y mantuvo a Zandarli Jalil Pasha en el cargo de gran visir. Todo parecía extremadamente tranquilo. Sin embargo, por las noches, a la luz de las velas, estudiaba los mapas de Constantinopla. Examinaba uno por uno todos los métodos de asedio que se habían intentado antes y habían fracasado. El hecho de saber persa, griego y latín no solo le había proporcionado palabras, le había abierto las puertas a la mente de sus enemigos. En el invierno de 1452, en el diván que convocó en Edirne, se volvió hacia sus comandantes. Su voz llenaba la tienda. Esta ciudad, situada entre 2 continentes, era como una espina en el corazón del Imperio otomano. Nada estaría completo hasta que fuera tomada. Todos los que estaban sentados en el diván aquella noche lo comprendieron. Este sultán realmente lo haría. Kemal Efendi se detuvo al salir de la reunión y miró hacia atrás. A la luz de las velas, el joven sultán, inclinado sobre su mapa, tenía los hombros anchos y la mirada firme. Que el mundo no esperara a este sultán era, tal vez, su mayor ventaja. En la historia otomana, la historia de Fatih fue solo el comienzo. Los sultanes que le sucedieron vivieron historias completamente diferentes en esta ciudad que él fundó. Intrigas, amores, traiciones, victorias. Todo ello tuvo lugar entre estas murallas. Si tú también sientes curiosidad por estas historias ocultas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde y a qué hora nos ves. En el próximo vídeo, te llevaré de nuevo a una historia totalmente diferente en el seno de la historia. Las calles de Edirne resonaban.
en el otoño de 1452, con un estruendo que nunca antes habían presenciado. Las llamas que se elevaban de las fundiciones de la ciudad teñían de rojo la oscuridad de la noche. El sonido de los martillos no cesaba hasta el amanecer. El olor a carbón y azufre que impregnaba las calles era como un presagio de la gran tormenta que se avecinaba. El escribano Kemal Efendi se detenía cada vez que pasaba cerca de las fundiciones y observaba el frenético trabajo que se desarrollaba en su interior. Se veía al joven sultán Mehmed, con las manos manchadas de hollín, trabajando en persona entre los maestros. El maestro fundidor húngaro Urban había abandonado Constantinopla hacía tiempo y se había refugiado en tierras otomanas. No había encontrado el apoyo que buscaba en la corte bizantina, donde se menospreciaban sus habilidades. Cuando se presentó ante Mehmed, le afirmó que ninguna muralla podría resistir las armas que fabricaría. El sultán proporcionó a Urban todos los medios que necesitaba, con creces. En las fundiciones no solo trabajaban maestros extranjeros, sino que también los ingenieros otomanos, Muslihidín y Saruca Pasha, se esforzaban día y noche. Los cálculos matemáticos de las armas gigantescas, llamadas Sahi, los realizaba el propio Mehmed. Estos gigantescos cuerpos metálicos, que alcanzaban los 8 metros de longitud y las 16 toneladas de peso, podían lanzar balas de 550 kilogramos. El estruendo de estas armas se oía a kilómetros de distancia y hacía temblar la tierra. Sin embargo, controlar esa fuerza colosal requería paciencia. Después de cada disparo, el enfriamiento y la preparación de la arma llevaban horas. Los fallos técnicos y los errores de fundición que se produjeron durante los preparativos del asedio conllevaban grandes riesgos. Algunas armas resultaban dañadas en las primeras pruebas, lo que suponía un peligro mortal para los ingenieros. Sin embargo, los cálculos desarrollados personalmente por Mehmed y la meticulosidad de los maestros otomanos revelaban la verdadera fuerza que haría posible la conquista. Cada vez que se abrían las pesadas puertas de la fundición, el calor que se escapaba de los enormes moldes del interior golpeaba el rostro de Kemal Efendi. El sultán Mehmed, incluso en los breves momentos en que se tomaba un respiro, no apartaba la vista de los pergaminos que tenía entre manos. Calculaba una y otra vez cómo el viento, la humedad y la dilatación del metal afectarían al alcance de los proyectiles. Su meticulosidad hacía sentir a los maestros que le rodeaban que no trabajaban solo con un gobernante, sino con un ingeniero. Urban no podía ocultar su asombro ante las nuevas ideas que el sultán aportaba en cada fase de la fundición. Era testigo de cómo brillaba en la mente de un joven el talento que Bizancio había perdido. Cuando se llegó a la fase final de los preparativos, se había completado la fundición del cañón más grande, y había llegado el momento de probarlo. Se había advertido con antelación a la población de Edirne para que estuviera preparada para el estruendo gigantesco que vendría desde más allá de las murallas. Cuando se realizó el primer disparo de prueba, el estruendo no solo fue ensordecedor, sino que sacudió las ventanas de las casas, hizo salir a los pájaros de sus nidos y estremeció la ciudad como un gemido procedente de las profundidades de la tierra. La destrucción causada por el impacto del proyectil dibujó en el rostro de Mehmed una sonrisa leve pero decidida. Esta no era solo la primera señal concreta del fin de un arma, sino del fin de una era. Las aproximadamente 60 piezas de artillería pesada preparadas en Edirne se cargaron en enormes carros de tiro. Se talaron árboles y se allanaron los terrenos accidentados para abrir paso a la caravana. Esta gran carga tardó más de 2 meses en llegar a las murallas de Constantinopla. Kemal Efendi, mientras observaba esta gigantesca marcha, sentía cómo temblaba la tierra. No se trataba solo del avance de un ejército, sino del desplazamiento de toda una historia que fluía hacia una nueva dirección. Las murallas de Constantinopla se alzaron por primera vez en todo su esplendor ante los ojos de Katip Kemal Efendi,
cuando el ejército otomano llegó a sus pies a principios de abril del año 1453. Esos gigantes de piedra, de los que hasta entonces solo había oído hablar en leyendas y que ningún poder había logrado traspasar por completo en 1000 años, se alzaban ahora ante él como silenciosos centinelas. En los momentos en que sintió que le temblaban ligeramente las manos, Kemal Efendi miró al joven sultán que tenía a su lado. En la mirada de Mehmed no había ni la más mínima pizca de vacilación. El joven sultán estableció su cuartel general justo frente a la Puerta de Romanos, conocida hoy como Topkapı. El ejército rodeó la ciudad por tierra a lo largo de una amplia línea que se extendía desde el Golden Horn hasta las costas del Mar de Mármara. Los defensores de la ciudad habían cerrado la entrada al Golden Horn con enormes cadenas de hierro para impedir que la flota otomana se infiltrara. En la línea de defensa había unos 8000 soldados, entre los que destacaban los 700 guerreros de élite al mando del genovés Giovanni Giustiniani. En la primera semana de abril, Mehmed dio un último paso para alcanzar una solución pacífica. Le comunicó al emperador Constantino XI que si entregaba la ciudad, se garantizaría la seguridad de la población y se le permitiría pasar a Morea. Sin embargo, el emperador, confiando en sus murallas centenarias y en la ayuda que creía que le llegaría desde Occidente, rechazó esta oferta. La mañana del 6 de abril, el primer gran estruendo resonó en los cielos de la ciudad. Kemal Efendi había grabado ese momento en su memoria. Aquel sonido, que recordaba a un trueno pero que sacudía la tierra hasta lo más profundo, era el presagio de una nueva era. Se desprendían trozos de piedra de las murallas y nubes de polvo se elevaban hacia el cielo. Durante el día, las murallas eran bombardeadas, mientras que por las noches, los defensores intentaban reparar las brechas con sacos de tierra y estacas de madera. Este proceso se convirtió en una lucha agotadora y tenaz para ambas partes. Aunque con el paso del tiempo se formaban grietas en las murallas, no se producía una destrucción total. Aunque entre algunos comandantes del campamento comenzaban a surgir susurros de impaciencia, Mehmed salía cada mañana de su tienda con la misma serenidad, inspeccionaba las murallas y revisaba sus estrategias. Kemal Efendi no percibió ni el más mínimo atisbo de desesperanza en el rostro del sultán. Esa actitud serena, que calculaba cada instante y sopesaba las posibilidades, inspiraba una confianza más inquebrantable que incluso el arma más pesada del campamento. A finales de abril del año 1453, el campamento otomano se había sumido en un profundo silencio. 3 barcos genoveses enviados por el Papa y un carguero procedente de Sicilia, aprovechando el viento a favor, habían logrado atravesar la línea de la flota y refugiarse en las aguas seguras del Golden Horn. Cuando se difundió la noticia, Katip Kemal Efendi fue testigo de la desesperanza reflejada en los rostros de los soldados que deambulaban entre las tiendas. Aunque se había producido un cambio de mando en la flota, el verdadero nudo estaba por desatarse en esa gigantesca cadena de hierro, tendida entre Karakoy y Eminonu. Mientras no se superara este obstáculo, formado por gruesos eslabones de hierro, parecía imposible ejercer presión desde el mar sobre las murallas del norte de la ciudad. Mehmed se devanó los sesos durante días pensando en ese muro que parecía infranqueable. Acercarse por el frente significaba exponerse al fuego de los cañones pesados. El joven sultán, basándose en los conocimientos ancestrales que albergaba en lo más profundo de su mente, tomó la decisión que cambiaría el curso de la historia. Los barcos se transportarían por tierra. Se trazó una ruta secreta que partía de Dolmabache, superaba la cuesta de Topane y descendía hasta Kasim Pasha. Los preparativos se llevaron a cabo con gran meticulosidad. Se talaron los árboles que se extendían a lo largo del camino, se niveló el terreno y se alinearon gruesos troncos de pino uno al lado del otro. Para reducir la fricción, se untaron los troncos con abundante grasa animal y aceite de oliva. Para mantener el movimiento en secreto,
Esa noche se intensificó al máximo el fuego de artillería contra las murallas. El ruido y las llamas en el cielo enmascararon el sonido de los barcos que bajaban por las cuestas. En aquella noche oscura que daba paso al día 22 de abril, unas 70 naves comenzaron a deslizarse sobre troncos untados de grasa, impulsadas por la fuerza de miles de soldados y animales de carga. Se izaron las velas, los remeros ocuparon sus puestos, los enormes cascos se deslizaron silenciosamente por las colinas, como si estuvieran en el mar. Antes de que amaneciera, las galeras otomanas aparecieron en las tranquilas aguas del Golden Horn. La cadena seguía en su sitio, pero ya no tenía ningún poder. Los defensores de la ciudad, que presenciaban esta escena desde lo alto de las murallas, quedaron profundamente asombrados ante lo que veían. Aquella mañana, Kemal Efendi observó desde la distancia la postura orgullosa del sultán al ver que su plan había tenido éxito. Para Mehmed, esta maniobra no era solo una táctica, sino la clave principal que abría las puertas de la victoria. La línea defensiva se había dividido en dos. La antigua ciudad estaba rodeada tanto por tierra como por mar. El tiempo ahora corría a favor del joven sultán. Hacia finales de abril, dos voces distintas comenzaron a resonar en el campamento otomano. Una era la voz de la impaciencia, la otra, la de una profunda inquietud. Las murallas habían recibido duros golpes. Los minadores que avanzaban por los túneles subterráneos habían llegado a los cimientos de la ciudad y los barcos habían entrado en las aguas del Golden Horn. Sin embargo, la ciudad seguía resistiendo. Este prolongado proceso reavivaba en la mente de algunos comandantes una vieja y oscura pregunta. ¿Era esta ciudad realmente inexpugnable? El gran visir Sandarli Jalil Pasha fue quien expresó sus reservas con mayor vehemencia durante todo el asedio. Este experimentado estadista, cuya firma figuraba en las decisiones más críticas del Estado desde hacía 14 años, llevaba años defendiendo la opinión de que no se debía tocar Constantinopla. Temía que Europa se uniera para atacarlos con una gran fuerza y que el imperio quedara solo. En aquella reunión crucial, finales de abril, volvió a hacer advertencias similares. Señaló que el asedio se estaba prolongando, que las bajas aumentaban y que un nuevo ejército podría partir desde el oeste. Expresó que sería más razonable imponer un pesado tributo a Bizancio y retirarse. El silencio que reinaba en la tienda había hecho que el ambiente se volviera aún más opresivo. Katib Kemal Efendi, que esperaba en un rincón, tenía la mirada fija en el rostro del joven sultán. Mehmed no se movió de su sitio mientras el experimentado visir hablaba. Con las manos inmóviles sobre las rodillas, sus ojos estaban sumidos en una profunda reflexión. Cuando el pasá terminó de hablar, Mehmed levantó la cabeza y miró a los presentes en el diván. Nombres como Daganos Pasá y Molla Gurani defendían que no se debía dar marcha atrás y que había que continuar con la conquista con determinación. Cuando Mehmed se levantó, se hizo un largo silencio en la tienda. A continuación, con tono decidido, anunció que no habría vuelta atrás y que esa ciudad se tomaría sin falta. La reunión había terminado, pero aquella noche se produjo un cambio en el ambiente del campamento. Las advertencias de Sandarli Jalil Pasha seguían resonando en algunas mentes. Entre los soldados circulaban susurros sobre el tiempo y el esfuerzo invertidos. Kemal Efendi, al pasar frente a la tienda del sultán a medianoche, se dio cuenta de que la luz de las velas aún ardía en el interior. Mehmed no dormía. Estaba trabajando en los mapas de su mesa, marcando algunos puntos y actualizando sus estrategias. Visto desde fuera, este joven parecía estar solo en medio de una gran responsabilidad, pero con una serenidad inquebrantable. Aunque todos a su alrededor dudaban, en su mente no cabía la duda. Esa fe albergaba un poder mucho mayor que cualquier arma. Mientras el campamento se sumergía en el sueño, Mehmed ultimaba los planes para la mañana siguiente.
En las calles de Constantinopla, a finales de mayo del año 1453, reinaba un silencio pesado y extraño, nunca antes sentido. El estruendo de los cañones no había cesado, y las enormes murallas seguían temblando. Pero en el ambiente de la ciudad se respiraba ya el peso de una realidad innegable. Aquella noche, las puertas de Santa Sofía, el templo más grande de la antigua ciudad, se abrieron de par en par. Cuando el emperador Constantino XI entró en el templo, a su alrededor se habían reunido soldados, nobles y gente de todos los ámbitos. Las divisiones sectarias que duraban años quedaron a un lado por un momento y dos mundos se unieron bajo un mismo techo. Constantino se presentó ante el cardenal Isidoro y participó en la ceremonia sagrada. Los himnos que resonaban bajo las enormes cúpulas de Santa Sofía se convirtieron en un tono melancólico que se elevaba entre los muros de piedra. El escribano Kemal Efendi recordaba haber oído desde lejos mientras se encontraba frente a la tienda de su campamento ese sonido tembloroso y melancólico que traía el viento. Tras la ceremonia, Constantino abandonó el templo, montó a caballo y realizó una última inspección a lo largo de las murallas. Cuando se volvió hacia sus acompañantes, su voz sonaba muy serena y tranquila. Afirmó que no abandonarían la ciudad y que defenderían las murallas hasta el último momento. Al terminar su discurso, su mirada se posó en la orilla opuesta, en las luces del campamento otomano. Miles de antorchas se extendían en la oscuridad como un río de luz infinito. Mehmed había puesto a su ejército en plena preparación para su gran ofensiva. La población de la ciudad se había refugiado en las iglesias, mientras que los que se habían reunido en los alrededores de Semberlitas se aferraban a la esperanza de que las antiguas creencias los protegerían. Sin embargo, Constantino era consciente de que se encontraba en la noche más crítica de un imperio milenario. Aunque tenía ante sí la posibilidad de abandonar la ciudad y reunir fuerzas en otro lugar, prefirió quedarse y compartir este destino con su ciudad. Constantinopla no era para él solo un centro, sino parte de su propia existencia. En el campamento otomano, Mehmed había recibido noticias positivas para el día siguiente de sus guías espirituales. El joven sultán rezó sus oraciones y se dispuso a esperar con serenidad. Dos mundos diferentes, dos destinos diferentes se enfrentaban. Mientras un bando se preparaba para decir adiós, el otro esperaba los primeros destellos de una nueva era. Justo antes del amanecer, a finales de mayo del año 1453, reinaba una profunda quietud en el campamento otomano. Los soldados habían completado sus preparativos, se habían despedido unos de otros y se habían puesto a esperar en silencio. En cuanto la banda militar comenzó a tocar la marcha de ataque, las voces de cientos de miles de personas se convirtieron en un estruendo colosal. Cuando el escribano Kemal Efendi recordaba ese momento, contaba que el sonido que había oído no se parecía ni al trueno ni a nada que conociera, sino que era un timbre propio de ese instante. El joven sultán Mehmed había ordenado al ejército que actuara según un plan de 3 fases. En la primera fase, las tropas irregulares se lanzaron al ataque con el objetivo de desgastar las murallas y agotar los recursos de la línea defensiva. Las escaleras se apoyaron contra las murallas y esta primera oleada, que duró horas, se topó con una gran resistencia. Inmediatamente después se pasó a la segunda fase. Las tropas de Anatolia y Rumelia lanzaron una ofensiva contra las murallas ya debilitadas. Los cañones retumbaban sin cesar. Los muros de piedra se desmoronaban por lugares. Sin embargo, los defensores seguían plantando cara con determinación ante cada brecha que se abría. El comandante genovés Giustiniani, la figura más destacada de la línea defensiva, dirigía esa mañana la resistencia frente a la puerta de Romanos. Había mantenido su posición incluso en los momentos más difíciles, hasta que una grave herida le obligó a retirarse del campo de batalla. La marcha de este experimentado comandante provocó una incertidumbre y una pérdida de moral que se extendieron rápidamente entre los defensores de la ciudad. En cuanto Mehmed se percató de este momento crítico,
ordenó a sus tropas de élite, los genízaros, que avanzaran. Los genízaros se pusieron en marcha hacia las murallas con una disciplina inquebrantable. Cerca de la torre de Toktapi, un abanderado comenzó a subir las escaleras utilizando su escudo como protección. Junto con los valientes que lo acompañaban, superó todos los obstáculos y llegó a la cima de la torre. Al llegar al punto más alto de la muralla, dejó que el estandarte ondease al viento. En ese instante, al ver el estandarte ondeando, el campamento se lanzó al ataque con gran entusiasmo. Mientras el abanderado permanecía allí con la paz de haber cumplido su deber, el estandarte que había dejado atrás seguía ondeando sobre las murallas. Kemal Efendi había grabado en su mente el momento en que, entre el humo, vio aquella bandera ondeando en la cima de la muralla, ahora reducida a ruinas. Aquella bandera no era solo un símbolo, sino el emblema del momento en que un sueño forjado a lo largo de generaciones se había convertido en realidad. Aunque Mehmet intentaba ocultar la profunda emoción que sentía al contemplar aquella escena desde la distancia, Kemal Efendi había percibido aquel brillo en los ojos del sultán. Mientras la bandera ondeaba sobre las murallas, recién acariciada por el viento, en la parte norte de la ciudad se estaba produciendo un acontecimiento mucho más silencioso. Aquella pequeña puerta, conocida como Kerkoporta y destinada principalmente a los peatones, era como un pasadizo secreto que se extendía a lo largo de las murallas. Abierta durante las contraofensivas llevadas a cabo justo antes del amanecer, la puerta había quedado abierta en medio del caos, sin que nadie la cerrara. Cuando los soldados otomanos se percataron de que la puerta estaba abierta, se detuvieron un instante y luego se dirigieron rápidamente hacia el interior. Las primeras unidades que se colaron por Kerkoporta treparon de inmediato a las murallas y colocaron la bandera otomana en un punto elevado. Al ver esta imagen, se produjo una repentina desmoralización entre los defensores de la ciudad. El murmullo que se elevaba desde el interior de las murallas se extendió en oleadas por las calles. Rumores de que la ciudad había caído se propagaron de boca en boca. Aunque esta noticia no reflejaba la realidad en ese momento, una vez pronunciada, se volvió imparable. La inquietud se extendió rápidamente de muralla en muralla, de barrio en barrio. Constantino sintió en su corazón el peso de aquel momento. Se cuenta que se quitó las insignias imperiales y las dejó a un lado, y que se lanzó a la lucha como un soldado más. Aunque los relatos sobre sus últimos momentos difieren, lo único que tienen en común es su determinación de caminar hacia ese final, junto con su ciudad. Mientras que algunas fuentes lo sitúan cerca de la Puerta de Romanos, otras lo sitúan en las inmediaciones de Kerkoporta. Quienes lo reconocieron comprendieron que una época había llegado a su fin en cuanto distinguieron las botas de color púrpura, cuyo uso estaba reservado exclusivamente a los gobernantes. El escribano Kemal Efendi continuaba esperando esa mañana en el campamento. La naturaleza de los sonidos que llegaban desde las murallas había cambiado. Ya no se oían solo los ruidos de la lucha, sino un eco diferente que se expandía y lo invadía todo. La ciudad estaba viviendo una transformación desde dentro. Las tropas otomanas comenzaron a entrar en la ciudad por las puertas, las brechas abiertas y las grietas de las murallas. Constantinopla, en las últimas horas de su historia milenaria, respiró hondo y se sumió en el silencio. Mientras el sol se elevaba en el cielo, el último emperador se perdió entre la multitud. Su trono, su corona y su reinado centenario quedaron atrás en un instante. Solo quedaron aquellas famosas huellas de color púrpura y una triste historia de despedida. Esta antigua ciudad, que fue testigo de la espera más larga de la historia, se envolvió en un silencio tal que incluso esa quietud cargaba con el peso de un pasado milenario. Hacia el mediodía, bajo el sol que resplandecía en el cielo, el sultán otomano se preparó para hacer su entrada en la ciudad. La conquista había concluido poco después del amanecer, pero Mehmet había esperado el momento más luminoso del día para pisar aquellas calles ancestrales. El escribano Kemal Efendi, mientras se encontraba esa mañana frente a la tienda del sultán,
oyó los sonidos de las oraciones, graves y profundas, que se elevaban desde el interior. Mientras fuera se hacía realidad un sueño forjado a lo largo de generaciones, dentro, el joven sultán daba gracias con serenidad ante la inmensidad de esa gran responsabilidad. Por la puerta conocida como Topkapı, a lomos de su noble caballo blanco, entró en la ciudad con paso solemne, acompañado de su maestro Akşemseddin, sus visires y sus comandantes. A ambos lados del camino les escoltaban guardias de élite. El pueblo se había alineado a los lados de las calles. Unos observaban este momento histórico, curiosidad, otros con una tristeza silenciosa. Mehmed no lanzó ningún grito de victoria ni alzó su espada al aire. Mientras avanzaba con gran dignidad, en su mirada había una determinación inquebrantable de que este momento debía haberse alcanzado mucho antes. Al llegar frente a Santa Sofía, se bajó del caballo y contempló durante un rato aquella majestuosa construcción. Se arrodilló en el suelo y se echó sobre la cabeza un puñado de tierra que había recogido con la mano. Este gesto era una silenciosa declaración de la humildad que sentía ante el éxito alcanzado y de su apego a la tierra. A continuación, se puso en pie y dio su primer paso a través de aquella puerta majestuosa, adentrándose en las profundidades de la historia. Los que esperaban en el interior del templo observaban con inquietud al sultán desde el pie de las paredes. Cuando Mehmed entró, fijó la mirada durante un largo rato en la enorme cúpula. Los adornos dorados del techo y las columnas centenarias seguían allí, en su sitio, con todo su esplendor. Sin embargo, se percibía que se entristecía ante el aspecto de abandono y falta de mantenimiento de algunas partes del edificio. Cumplió con su deber de acción de gracia sin romper el profundo silencio del interior. A partir de ese momento, este gran edificio se había convertido en el centro de una nueva era y de una nueva fe. El escribano Kemal Efendi observó desde lejos la postura del sultán en la postración. Cuando la frente de Mehmed tocó los mármoles centenarios, todos los que lo rodeaban compartieron el mismo silencio y respeto. Esa quietud que resonaba a la sombra de las columnas era la recompensa final de los planes trazados durante 2 años, de las noches de insomnio y de esa gran fe inquebrantable. La ciudad saludaba ahora a su nuevo dueño, mientras la historia cerraba en silencio una de sus páginas más grandiosas. Constantinopla se encontraba ya en los albores de una nueva era. Pero en la mente de Mehmed, la verdadera responsabilidad comenzaba ese mismo día. Conquistar la ciudad era solo el comienzo. Mantenerla viva y reconstruirla exigía un esfuerzo muy diferente. El escribano Kemal Efendi fue testigo de cómo, apenas unos días después de la conquista, el joven sultán trabajaba en su tienda hasta las primeras luces de la mañana. Esta vez, sobre su mesa no había mapas de guerra, sino documentos que establecían el nuevo orden, decretos de asentamiento y órdenes de construcción. El joven sultán garantizó la seguridad de las personas y los bienes a la población que permaneció en la ciudad. No se tocaron los lugares de culto y se garantizó de forma inquebrantable la libertad de culto. Se preservó la existencia del patriarcado ortodoxo griego, lo que permitió la elección solemne de Genadios Colarios como patriarca. Los derechos y exenciones legales concedidos al clero tenían por objeto preservar la estructura plural de la ciudad. La capital que Mehmed tenía en mente no era de un solo color, sino un centro mundial en el que diferentes civilizaciones convivían en paz. El guía espiritual Akşemseddin hizo entonces una importante observación. Señaló que el lugar donde descansaban los restos de Abu Ayyub al-Ansari, cuya memoria perduraba en estas tierras desde los asedios de siglos atrás, se encontraba cerca de las murallas. Tras las investigaciones realizadas, se descubrió este lugar especial. Mehmed, al ordenar que se construyeran un mausoleo y una mezquita en ese lugar, estableció el centro espiritual de la conquista. La paz de Eyüp Sultán se identificó con el espíritu de la nueva capital. Mientras se iniciaba la construcción de un nuevo palacio,
Se sentaron los cimientos de los grandes zocos que serían el corazón del comercio, y se prepararon los planos de majestuosos templos. Los barrios desiertos cobraron nueva vida con los nuevos habitantes procedentes de Anatolia y los Balcanes. En las calles se mezclaban las lenguas, bajo diferentes cúpulas se elevaban las oraciones, y en los zocos renacía la vida. Mientras contemplaba este panorama, Mehmed se volvió hacia Kemal Efendi y le señaló que no habían venido a esta ciudad para destruirla, sino para perfeccionarla y completarla. El escribano Kemal Efendi llevó estas palabras en su mente como una brújula durante años. El joven sultán, que a los 21 años abrió una de las puertas más grandes de la historia, también sabía qué tipo de mundo construiría tras esa puerta. La verdadera nobleza no residía solo en la conquista de la victoria, sino en la reconstrucción de una civilización tras ella. Así, uno de los sueños más grandiosos de la historia se hizo realidad sobre las 7 colinas de Estambul.